de Dios, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, todos juntos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, dice ahí, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, todos juntos. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, todos juntos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, todos juntos, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Muy bien, hermano, muy bien. Oremos. Padre, le doy gracias, le pido que usted obre en esta hora, Señor, que hable a su preciosa iglesia acerca de lo que tú quieres a nosotros. Señor, purifica mi corazón, purifica mi mente, Señor. Yo sé que tú me has purificado por tu sangre preciosa. Tu palabra dice que si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, Él es fiel y justo, Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y también tu palabra dice que si nosotros nos acercamos a ti, nuestros pecados serán más blancos, Señor, nosotros seremos más blancos, Señor, que la nieve. Señor, ayúdanos para, Padre, limpiarnos para tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice aquí en el versículo 20, dice, pero en una casa grande, y está hablando del reino de Dios, está hablando el Señor del reino de Dios. En una casa grande, hablando también, usando la metáfora de una casa pues, grande, de dimensiones grandes. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos, ¿qué, hermanos? Viles. Entonces, Dios se refiere a una casa grande, hablando de la iglesia, hablando del reino de Dios, donde en una casa grande habitan personas, y en esa casa grande donde habitan personas, hay utensilios de oro. Por ejemplo, oro para guardar incienso, oro para cubiertos en ocasiones especiales, para comer con cubiertos de plata, de oro, o plata para guardar quizá alguna sustancia preciosa. Hay utensilios de oro en una casa grande. Entonces, si esta fuera una casa grande, tú tienes que saber si tú quieres ser un utensilio para uso honroso o un utensilio para uso vil. El otro utensilio, hermano, para uso vil, es un utensilio de madera y de barro, vasos para desechos humanos, como letrinas. Mire ahí Mateo 15, 17, guarde su lugar ahí, pero vea Mateo capítulo 15, versículo 17. Aquí el Señor va a mencionar un instrumento vil. Dice ahí, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado ¿dónde? En la letrina. Entonces, hay instrumentos preciosos para honra, de oro y de plata, pero también hay instrumentos en el reino de Dios
para usos viles, como letrina, como para desechar ahí inmundicia. Y está hablando de nosotros, que tú eres un instrumento de honra o tú eres un instrumento o un vaso vil. Los que son vasos de honra o instrumentos de honra, ahí en estos vasos Dios deposita el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la buena palabra de Dios, el buen testimonio. Dios ahí en estos vasos de usos honrosos deposita su gloria, su poder. Ahí Dios pone en esa persona, Dios encarga y administra los recursos celestiales. Estos vasos traen honra a su hacedor. Mira otra vez, versículo 20, 2 de Timoteo capítulo 2. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos viles. Ya dijimos cuáles son los de usos honrosos. Ahora, los que son vasos para usos viles son aquellos que están en la iglesia o en el reino de Dios, que servirán para ejemplo de hipocresía, de carnalidad y de cómo Dios los usa como desechos o para poner los desechos y ejemplos para mal del reino de Dios. Por ejemplo, Faraón no pertenece a la iglesia ni al reino de Dios, pero Faraón fue un vaso de ira que levantó Dios para mostrar en él su poder. Dios dejó que Faraón endureciera su corazón hasta el punto que Dios lo puso como ejemplo, como una persona soberbia, es abatida hasta lo más abajo, hasta lo más vil. Fue un vaso vil, Faraón. Otro vaso vil, hermano, por ejemplo, vemos a los hijos de Coré. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Coré, hermanos? ¿Cuál fue el problema de los hijos de Coré? La rebeldía, ¿se acuerdan? Se levantaron contra Moisés y Aarón. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué sucedió con ellos? Se los tragó la tierra, fueron quemados, etcétera, con todo lo que tenían. Otro ejemplo de un vaso vil, de un instrumento vil, fue Balaam, que fue muerto por el ejército de Dios, porque Balaam vendía el evangelio, vendía la palabra de Dios, vendía la profecía al mejor postor, se prostituía, y Dios lo puso ejemplo de un profeta falso. Otro ejemplo, hermano, que vemos en la iglesia, cuando comenzó en forma ya la iglesia en Hechos, aunque Cristo comenzó la iglesia, pero cuando ya la vemos en forma, vemos a Ananías y a Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y murieron delante de Pedro, tanto Ananías y Zafira, y fueron ejemplo para toda la iglesia de lo que le pasa a los que le mienten al Espíritu Santo, lamentablemente, instrumento vil. Vemos a Demas también, que desamparó a Pablo por irse al mundo. Vemos a Judas como un ejemplo de instrumento vil. Judas tenía una misión, pero nadie quiere la misión que tenía Judas, hermano. Dios permitió que Judas, aunque estuvo cerca del Señor y miró los milagros, escuchó la palabra de Dios, tuvo la influencia directa de Cristo, todavía él, hermano, era hipócrita, mentiroso, traidor, era codicioso, y Dios nos enseña en su palabra, hermano, que él fue ahorcado, que se cayó y fue despedazado como un instrumento desechado. Otro instrumento desechado fue Saúl, que sirvió como ejemplo, hermano. Y últimamente, hermano, con todo respeto y con mucho temor, porque pues el que piensa que está firme, mire que no caiga. Hemos visto cómo personas que son evangelistas, pastores, siervos de Dios, se les encuentra escándalos sexuales o problemas terribles
por lo cual están cayendo, y toda la gente que los conoció los mira como un instrumento vil. Mira lo que le pasa a los que pretenden ser cristianos, pero no lo son, o lo son de manera hipócrita. Por eso, hermano, te estoy diciendo a ti que tú tienes que saber si tú eres un instrumento de honra o tú vas a ser un instrumento vil, de deshonra, un vaso de honra o un vaso de deshonra. Para poder ser un vaso de honra, ¿quién quiere ser un vaso de honra, hermanos? Amén. Tenemos que limpiarnos. Vamos a ver 4 cosas de las cuales debemos limpiarnos para ser instrumentos de honra. Mire por favor, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo estaba desanimado o estaba apático, y le está dando un consejo. Hermano, ¿usted el punto 1? Sí. Le estaba dando un consejo, y el consejo era, dice ahí, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Por lo tanto, hermano, primero, hermano, tenemos que limpiarnos, si quieres ser instrumento de honra, limpiarnos de la apatía, Hermano, ahí está, limpiarnos de la apatía. Gracias, hermano Ricardo. La apatía, hermanos, es indiferencia, indolencia, desinterés. Le pregunté a los alumnos de la escuela virtual, tenemos una escuela virtual con el pastor Montelongo, yo soy maestro, hay entre 30 a 40 alumnos, y les preguntaba que si ellos salían a ganar almas y cuándo. Un maestro les mandó que tomara una foto ganando almas, y de 40 solamente como 3 o 4 mandaron foto ganando almas. ¿Y usted sabe cuál es la razón? Pues no están ganando almas. La gente se está yendo al infierno, pero simplemente no hay fuego, simplemente no les importa. El mundo se está yendo a la ruina, y simplemente a Timoteo no le estaba importando, por lo cual le dijo Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mira, hay un don de Dios. Tú, hermano, tú recibiste un don de Dios. Tú y yo recibimos un don de Dios. Y ese don de Dios, que no viene del pastor, porque tú dirás, bueno, es que el pastor me está ahorita hablando a mí, me está haciendo sentir mal. No, hermano, no, de ninguna manera. Cuando yo no salgo a ganar almas, cuando yo no predico el evangelio, hermano, cuando yo no tengo una mente y no estoy prendido sino apagado, yo no te estoy quedando mal a ti. Porque por otro lado, bueno, pueden decir, sí, esos que son pastores ni ganan almas. Y tú puedes decir, esos pastores que ni ganan almas, si son pastores ni ganan almas, ni diezman, ni hacen nada. Puedes decir tú. Y si ese fuera el caso, el pastor que hace eso no le está quedando mal a la iglesia. ¿A quién le está quedando mal? ¿Quién nos manda a predicar el evangelio? ¿Quién nos mandó, hermano? Mateo 28, 18, por favor en la pantalla. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, 18, a 28, 18, sí, perdón, hermano, 28, 18, gracias. Dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién lo está mandando, hermano? ¿Quién lo mandó? Jesús. No yo, no el pastor. Tú no estás quedando mal al pastor. Ahora,
Siempre tenemos, ¿verdad? No, pastores, que yo no tengo el tiempo, el horario. Hermano, Dios nos mandó a hacerlo. Y bueno, tenemos que limpiarnos de la apatía. Hay tantas cosas que nos estorban hacer lo que tenemos que hacer, hermano, pero tenemos que limpiarnos. Ahora, dice ahí, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, ¿quién tenía que avivar el fuego? ¿Quién? Timoteo. ¿Sí? En este caso, yo cuando hago carne asada, soy regio, hermano, y los regios crecimos con carne asada. Y bueno, tenía una parrilla, ya no la tengo que comprar otra porque la otra ya se descompuso y ya la tiró mi esposa. Pero cuando se me está apagando el fuego, hermano, ¿sí, tú sabes qué hago yo? Digo, pues ya se apagó, ni modo. No. ¿Qué hago yo? Bueno, agarro un cartón o un abanico o algo que eche aire y le empiezo a soplar, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que vuelva a prender el fuego, ¿sí? Tú necesitas avivar ese fuego. Tú y yo necesitamos avivar ese fuego. Es una acción voluntaria de tu parte, hermano. Tú no vas a avivar el fuego si no comienzas a tomar acción. Tienes que tomar una decisión. Tú lo tienes que hacer. Tú te tienes que limpiar del letargo, de la apatía, del desgano, de la indiferencia, del desinterés, de la indolencia. Tú y yo nos tenemos que limpiar. Dios ya nos limpió con su sangre, pero tú y yo tenemos que limpiarnos de esta apatía. Mire, guarda su lugar, pero vayamos a 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Versículo 1, dice la palabra de Dios, así que amados, ¿estamos ahí, hermanos? Si no está en la pantalla, hermano, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, hermano, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, limpiémonos. Limpiémonos. ¿De qué tenemos que limpiarnos? ¿De qué dijimos número 1? De la apatía. ¿Sí, hermanos? ¿De qué tenemos que limpiarnos, hermanos? De la apatía. ¿Qué es la apatía? No gano almas, no doy a misiones, no diezmo, no participo, no hago nada, porque no tengo tiempo, no puedo, estoy cansado, porque no quiero, porque no me gusta el pastor, lo que sea, hermano. Límpiate de la apatía, de la flojera, del desinterés. Mira, hermano, yo he visto que a los flojos no les va bien, hermano. Así es. La apatía, hermano, mira ahí en 1 Timoteo capítulo 2 Timoteo, sí. Sí, ahí 1 Timoteo capítulo 1, hermanos. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de... La apatía nos hace que no hablemos, que nos hagamos cobardes para predicar el Evangelio. Hermano, pero ese no es el espíritu que habita en ti, mi hermano. Y no te asustes, me voy a bajar, pero aquí habita el fuego de Dios. Y Pablo le impuso manos, el fuego de Dios está en ti. Ahora, nosotros no imponemos manos, pero el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ¿verdad? Y cada uno, hasta el que está atrás, hermano, y no voy porque se asustan, el pastor me va a tocar a mí, ¿verdad? Pero cada uno, bueno, aquí el hermano que es muy buena gente, cada uno tiene un don de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Le digo, avívalo. ¿Por qué lo tenía que avivar? ¿Por qué lo tenía que avivar? Porque estaba apagado. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado. Timoteo, estás muy
muy timorato, muy pusilánime, muy calladito, muy quieto, no te estás moviendo en la obra de Dios. Ese no es el espíritu. Dios no te dio espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de poder. Mira, Timoteo, el espíritu que nos dio Dios es de poder, de amor, de dominio propio. El limpiarnos de la apatía, hermano, nos convierte a nosotros en vasos útiles. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino que dice, hermano, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El limpiarnos de la apatía te ayuda, hermano, te hace un vaso fuerte que está dispuesto a pagar un precio por el Señor, que me van a aventar la puerta, que me van a maldecir, pero eres valiente para hacer la obra de Dios, que me van a criticar porque me entrego más a Dios, porque voy más a la iglesia, porque voy hasta el culto del miércoles, voy hasta el culto del domingo en la mañana, voy hasta el de la noche, vengo a la oración, y te van a criticar que si ya te hiciste muy santo. Pero, hermano, dice ahí, participa de las aflicciones. Cuando estás prendido, no te importa ser afligido, no te importa ser criticado. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y aunque esta carta está escrito a un discípulo pastor, todos nosotros cristianos tenemos un llamamiento santo, hermano. Un llamamiento. Por eso estás aquí en la casa de Dios. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios formó su iglesia. La palabra iglesia está compuesta de dos palabras que quiere decir el grupo de personas llamadas fuera del mundo para congregarse. Y por eso estás aquí, porque eres hermano de Dios. Entonces, nos llamó con llamamiento santo, hermano. Cuando avivas el fuego, cuando te limpias de la apatía, te pones disponible para su obra. Disponible para su obra, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vamos todos juntos a leer el versículo 9. Y cuando lo leas, piensa que este versículo es para ti, hermano. 1, 2, 3. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Una vez más, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mira, hermano, Dios te llamó con un propósito. Yo estaba reflexionando en el llamado que Dios me hizo a mí, a mi hermana, a mi cuñado, a mi familia, y los que son llamados también a servirle un poquito más que venir a la iglesia ya como líderes espirituales, que es un llamado muy difícil, la verdad. Cuando uno acepta el llamado, uno no entiende de qué se trata, pero pues te llama Dios y respondes y lo haces. Pero digo, ¿quién soy yo? Prediqué allá en Washington acerca de mejor es perro vivo que león muerto. Y la verdad que el perro vivo todavía tiene esperanza, el león muerto ya no. Y yo pensé cómo Dios nos escogió, a la familia Díaz, a mí, a mi hermana, a mi hermano y a otras personas de mi familia, como dice su palabra, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, de lo necio, porque si había alguien necio, ese era yo, hermano. Y cómo Dios nos sacó de ahí con un llamamiento santo. Y yo creo que no soy el único. Yo creo que Dios ha puesto ese fuego en más personas de este cuarto. Pero dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
doy gracias a Dios porque nada tiene que ver conmigo. Amén. No es porque sea talentoso, no es porque tenga algo bueno en mí. Cuando yo he pensado que hay algo bueno en mí, hermano, Dios desde el cielo se está riendo, hermano, el Señor se está carcajeando de mí, pensando, este piensa que es bueno para algo, piensa que es inteligente y sabio, piensa que sabe hablar. Pobrecito, no sabe que no es nada. Sin embargo, he puesto un espíritu y una palabra en su boca y en su corazón. Esto es verdaderamente lo que hace la diferencia. Y tú podrás decir, pastor, yo soy un miserable pecador. Pastor, yo soy un perro vivo, pastor. No sea lo que sea. Dios te escogió. ¡Hey! Dios te escogió. Gloria a Dios porque nos escogió y nos llamó, hermano. Entonces, limpia tu corazón de la apatía. Entonces, para ser instrumentos de honra, número 1, tenemos que limpiarnos de la apatía. Número 2, hermano, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice así la palabra de Dios: ninguno que milita, ¿qué dice? Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, límpiate de las distracciones que te impiden servir a Dios. Aquí habla de los negocios. Pablo, hermano, era tan grande su ministerio, era tan útil para Dios, que Pablo algunas veces lo vemos trabajando él con sus manos. Él dijo, estas manos me han servido. Haciendo tiendas con Priscila y Aquila. Lo vemos trabajando a Pablo, hermanos, pero no lo vemos dejando el ministerio, dejando de predicar o de ganar almas por estar trabajando. Más bien, el trabajo era para sustentarse, para ir a predicar a la siguiente ciudad, sobre todo con los corintios, que eran súper agarrados, eran de Monterrey. Le pregunté a una persona en México, le dije, ¿cuánto entra en tu servicio de la noche de dinero? Y me contestó el pastor, cuando entra más, 150 pesos. Y lo menos, 50. Y de ahí, no sube, dice. La gente no lleva dinero a la iglesia. Este pastor está trabajando 4 días a la semana porque, pues, obviamente necesita trabajar. Y Pablo muchas veces trabajaba porque la iglesia era tan mezquina, ¿verdad?, que no apoyaba la obra de Dios. Pero aunque tenga que trabajar, el pastor todavía no debe distraerse con el trabajo. Aunque tú, hermano, tengas que trabajar, porque tienes que trabajar, porque no va a venir Biden a pagarte la renta. Entonces, ok, tengo que trabajar. Tengo que alimentar a mi gente, tengo que tener para la gasolina y para los gastos, pero, no me voy a enredar con los negocios de la vida, porque yo quiero agradar, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo no me voy a enredar en el trabajo. No me voy a enredar en las distracciones, hermano. Podemos pensar en las distracciones como los deportes, las aficiones, la televisión, el celular, la tablet y otras cosas innumerables que nos están quitando el tiempo de servir a Dios. Ayer di una clase, hermano, acerca del liderazgo, de por qué los pastores no son efectivos. Y un punto de por qué los pastores no eran efectivos,
porque se la pasaban mucho tiempo comiendo con hermanos, se la pasaban mucho tiempo viendo películas y mirando deportes, y muy poco tiempo haciendo lo que Dios les había llamado. Y hermano, debemos nosotros tomar nuestra parte. Bueno, yo no quiero enredarme en estos negocios. Yo no quiero ocuparme de tal manera que diga, pastor, yo no puedo salir a ganar almas. Pastor, yo no puedo. Mire, hermano, mire. El lunes tenemos oración. Y es uno de los servicios más bonitos. Y no porque no se levante ofrenda el lunes, pero es de los más bonitos. Pero a veces, nomás porque el lunes, y como cuando era católico, pues el lunes no vamos a misa. Que dicen que los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? Pues no voy a orar. Y lo que más necesitamos es orar. Amén. Bueno, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice, a fin de agradar. Hermano, tienes un objetivo: agradar a aquel que te tomó por soldado. Amén, hermano. Aquel que te tomó por soldado, que es Cristo Jesús. Dice también ahí, capítulo 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Hermano, nos espera una corona. Hay recompensa para tu trabajo, pero hermano, no vas a ser coronado. Y es triste, hermano, porque ahí estamos viendo el juego, ¿verdad? Queremos que gane el campeonato, y ganó el campeonato, levantan la copa y nos ponemos contentos, ¿verdad? Pero hermano, que cuando tú estés en el podio ahí no tengas premio porque no le echaste ganas. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, hay coronas para ti por la obra de Dios. Mi hermano, tú eres el soldado de Dios. Dios te escogió a ti. Entonces te tienes que limpiar de la apatía y te tienes que limpiar de las distracciones. Número 3, hermano, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre qué palabras, lo cual te dice, para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. De regreso de Pasco, Washington, bueno, pasé por San Francisco y luego Los Ángeles, pero de regreso para San Diego, hermanos, por Pasco, se acercó un muchacho a la línea no para documentar, para entrar a las puertas de los aviones, y comencé a hablar con él. Y siempre recuerden, hermanos, tenemos que tener folletos, ¿sí, hermanos? Porque la oportunidad viene de repente. Y empezamos a platicar, y salió el tema, pues claro, de que voy a la iglesia. Dijo, yo también voy a la iglesia. Y le dije, ¿a qué iglesia vas? Dijo, a la iglesia adventista. Le dije, yo soy bautista. Y empecé a platicar con él. Le dije, nosotros tenemos servicio los domingos, usted los sábados, ¿verdad? Dijo, sí, los sábados. Le dije, ¿sabes? Una vez me encontré un judío, bueno, según él era judío, ¿verdad? Y me estaba peleando conmigo. No, pues tú estás en la calle hablando en sábado, el día santo. Y le dije a este judío, estaba por la casa y por la Pótoma, cuando digo yo. Y le dije, oye, pues es sábado y tú andas en la calle. Y ya te vas en tu carro, porque ya se iba. Vas a manejar, pecador, le dije. Y él era un americano. Dijo, hablamos después, y se fue. Entonces le dije al muchacho la historia del judío, según entre comillas judío, era gringo, pero judío, no sé cómo. Y dijo el muchacho, no, la verdad es que pues yo tampoco guardo el sábado. Y se agachó su cabecita.
Dije, pero por la gracia de Dios, la salvación no es por el sábado, sino por Cristo. Dijo, es lo que últimamente he estado pensando. Le hablé de Cristo, le aseguré su salvación, hermano. No peleé con él. No empecé a decir argumentos de que ustedes están mal, porque yo sé la historia de los adventistas, del linaje de White, de toda la religiosidad que tienen. Pero, hermano, dice ahí otra vez, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada que, sino que es para perdición de los oyentes, hermano. Cuando uno está peleando, argumentando que yo sí sé, que soy bautista fundamental, que nosotros, dicen las hermanas, no usamos pantalón, pura falda, está bien, qué bueno, y así debe ser. Así debe ser. Que nosotros no celebramos el Halloween. Claro que no lo celebramos. Claro que no. Fiesta de mundana. Pero a veces, hermano, nosotros le ponemos enfrente a las personas esas cosas. Tú usas pantalón, tú eres de Halloween. Y hermano, y los perdemos por vana palabrería. Cuando debemos aprender, hermanos, a tener nuestra posición. No lo hacemos, no lo practicamos, no lo creemos. Pero dejar de querer ganar, es que yo gano, es que yo sí tengo la verdad. Sí la tienes, gloria a Dios, hermano, sí la tienes. Pero Dios no quiere que tú te envanezcas y quieras ganar un argumento en lugar de ganar el alma. Amén. Dice ahí, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Luego dice versículo 16, ahí mismo, hermano, 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la gente se pierde más cuando los perdemos por ser tan toscos en la palabra, tan insensatos, hermanos, se hacen más mundanos, más se endurecen. Dicen, no, pues ahora sirvo más a mi Virgen, o sea, se endurece. Porque no tenemos la sabiduría por nuestra palabrería, hermano. Dice, versículo 17, y su palabra, y aquí está hablando de falsa doctrina, hermano, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Otra de las vanas palabrerías es cuando comenzamos, pues, Yeshua, Shalom Adonai, y tantas cosas, y yo soy el Shabbat, y que voy a guardar el Tanaj, y la Mishnah, y el no sé, todo eso. Y ya no nos creemos, ¿verdad? Que somos muy sabios. Dice, esto te conduce más y más a la impiedad. O también cuando tomamos una mente, no, pues es que yo sé mucha doctrina y yo sé tantas cosas, y yo soy discípulo de tal persona que sabe mucho y yo sé mucho. Mira, hermano, no es tanto lo que sepas, sino lo que hagas con lo que sepas. Amén. Las vanas palabrerías conducen a la impiedad, hermano. Mire, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Dice ahí, hermanos, ¿estamos ahí? Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice, hermano? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora quiero que vayamos, hermanos, por favor, a 1 Corintios 4, 19. Y me encanta, hermano, porque a mí me lo aplicó mi papá. 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Y yo creo que todavía me la debe aplicar, y todavía yo me la debo aplicar a mí mismo. Dice, pero iré pronto a vosotros,
si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. A ver, tú hablas mucho, vamos a ver, ¿cuántas almas has ganado? ¿Cuánta gente tienes a la iglesia? ¿Qué has logrado? Dice el versículo 20, 1, 2, 3, todos juntos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, no es lo que hablemos, sino el poder que tengamos. Esa palabrería carcome como gangrena. Mire otra vez 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Por cierto, hermano, nada de Halloween, ¿eh? Aquí eso no se acepta. Si compró su traje, quémelo. Le dijeron a una persona, oye, tú estás bien, ¿verdad? Tú ya no batallas. ¿Por qué? Pues porque cuando es Halloween, pues Dios ya te dio la cara para que asustes, ¿verdad? Ya tiene la cara. Bueno, hermano, eso me lo dijeron a mí, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Pues por tanto hablar, hermano, por tanto hablar y hablar, hasta cambian las cosas. Estaba viendo a estos hombres calvinistas que son muy reconocidos en español y en inglés, pero estaba viendo los de español, porque me salen videos. Ya ven que somos bautistas, y ellos son bautistas reformados, hermano. El bautista no salió de la reforma. De la reforma salieron los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, bueno, no sé. Pero los bautistas no, los bautistas tenemos un rastro desde los apóstoles. ¿Cómo es bautista reformado? Eso es una aberración. Pero bueno. Y los pobrecitos, uno que se llama Miguel Núñez y otros, Sujeín, no sé cómo se llama el otro, Michel Sujeín, algo así. Dicen, no, es que la expiación es limitada. Dicen, nada más la expiación, o sea, el derramamiento de sangre de Cristo que perdona pecados, es para ciertas personas. Dijo esta persona que rebuzna, pero que la gente lo sigue en redes sociales porque según conoce mucho. Juan 3:16 lo entiendes mal. Cuando dice mundo, no se refiere a todo, se refiere a alguno nada más. Yo lo escuché, no creía, ¿verdad? Porque se visten con piel de ovejita, pero son lobos rapaces. Lo que te quiero decir es esto, hermano. Dice ahí, capítulo 2, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Versículo 16, mas evita por profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Limpiémonos de palabrería. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. En pocas palabras, deja de estar peleando y hable, que tú sabes, y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Límpiate de la apatía. Límpiate también de las distracciones. Límpiate de la palabrería. Mire, por favor, hermano. Ahí mismo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre ¿qué? Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay algunas personas que piensan que ser bautista fundamental es ser grosero, es ser pedante, es ser
ser una persona que te habla feo. Y es cierto que cuando fuimos algo nos merecíamos que nos maltrataran y dijéramos que éramos de lo peor, que éramos malos, que éramos borrachos, que éramos, de lo peor nos dijeron, y está bien, lo ocupábamos. Pero la Biblia dice que el siervo de Dios debe ser como amable, ¿sí? ¿Cómo debe corregir? ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Para qué? Pues para que puedan ser salvos. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de Él. Pero dice también ahí, hermano, versículo 23, huye también de las pasiones que, hermano, limpiarnos de las pasiones juveniles. No sé si sea verdad, hermano. Yo no lo he comprobado. Pero un pastor en la conferencia dijo que la mayoría de mujeres cristianas están batallando con cosas que miran en su teléfono. Cosas que no deberían existir en el cristianismo. Bueno, de los hombres que se diga, ¿no? Tú y yo no podemos ser utilizados por Dios si no nos limpiamos de las pasiones juveniles. Si no nos limpiamos de la fornicación, del adulterio y de la inmundicia. Dios, hermano, le dice a Pablo que escriba a Timoteo que tenga cuidado, que huya de las pasiones juveniles. Es increíble, hermano, pero allá en Washington había una iglesia a una cuadra y le dije al pastor, ¿por qué no va a esa iglesia, pastor? Para ver si se la rentan, está más grande. Dijo, no. ¿Ya la vio? Le dije, sí, ya la vi, tiene las ventanas con cubiertas con madera y las puertas también, como para que nadie entre. Dijo, es que ya la vendieron para hacer condominios ahí. Y le dije, el mismo problema está pasando en California. En el viaje me habló una persona y apenas hace poquito me habló otra persona, oye, ¿no rentas un espacio? Digo, no rento un espacio, amén. No es mi iglesia y tampoco la rento. Una vez la hermana Tris me dijo, oye, un grupo después entre culto y culto. No, nadie. El domingo es de la puerta abierta y si van a empezar con cosas, pues voy a tener que buscar un lugar para tener un culto donde nadie nos estorbe. Lo que quiero decir es que las iglesias se están cerrando. Están vendiendo los edificios para hacer departamentos y le sacan un buen billete. Los últimos viejitos que se quedan ahí, los que terminan, que no son los más cristianos, sino los más tremendos. Bueno, pues ya se acabó la iglesia, la disolvemos, ahí hacemos unos artes mágicas y ahí legalmente, y pues ya lo hacemos ministerio, condominios, para venderle a la gente, quizás que no esté tan rica, pero va a ser un ministerio. Y de alguna manera lo hacen y sacan el dinero, hermano, de los edificios. Y bueno, lo que quiero decir es esto. Todo eso está pasando porque las iglesias, como ustedes, están muriendo porque no se limpian. Deja tú, hermano. Tú puedes decir como Ezequías, bueno, al menos en mis años hubo iglesia, hubo gozo. Sí, pero tus hijos y tus nietos, si acaso estimas tu descendencia, debería limpiarte. Vamos a ver los puntos, hermano. Número 1, límpiate de la apatía. Número 2, límpiate de las distracciones. Ya, hermano, concéntrate en la obra de Dios. Número 3, límpiate de la palabrería. Deja el chisme ya. Número 4, límpiate de las pasiones juveniles. Si no te limpias, hoy fui a un lugar, pedí prestado, era una tienda, pedí prestado al baño, te dan un código para entrar.
abrí la puerta, alguien hizo algo que ni se puede, digo, no sé qué personas pueden hacer esas cosas de ensuciar todo el baño. Me salí. O eres instrumento de desecho, o eres instrumento de gloria. Pero hermano, Dios nos conceda ser instrumentos de gloria. Dios nos conceda ver esta iglesia llena los domingos y entre semana. Dios nos conceda, hermano, comenzar más iglesias. Dios nos conceda predicar la palabra de Dios, discipular familias, ver matrimonios restaurados, ver muchachos jóvenes limpios casándose de blanco, la señorita. Dios nos conceda, hermano, hacer la diferencia en este mundo con edificio o sin edificio, hermano. Dios nos conceda estar limpios para que Dios confíe en nosotros la bendición. Un pastor allá se llama Carlos Campos. Creo que se llama Carlos Campos. Le regalaron un edificio. Él trabaja, es contratista, tiene buen trabajo, tiene una casa que cuesta $750,000. Su hijo trabaja con él, le va bien al hermano, gracias a Dios. Y yo le pregunté, hermano, ¿qué hizo? ¿Cuál es el secreto? Y pues, cuando él predicó, él dijo que estaba en una iglesia donde le rentaban un cuarto, había sillas, había muchísimos libros, como una librería. Tenía que llegar 2 horas temprano o 1 hora temprano para quitar todo, pero antes tenía que tomarle foto todo, quitar todo, guardarlo en un rincón, poner púlpito, poner sillas, se acaba el culto, otra vez por 10 años. Él ayudaba al pastor. Dios lo llamó para Idaho, se fue para allá, le regaló un templo, compró su casa, que vale un dineral, está bendecido el hermano, sobre todo con su familia. Instrumento de honra, de cualquier ser. Señor, te doy gracias, Padre mío, por tu palabra. Mi Dios, obra según tu poder, mi Dios. Ayúdanos a ser instrumentos limpios de honra. Apelo a tu palabra, mi Dios. Apelo a tu santo nombre, en nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo, mi Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. Vendría, pastor. Yo sí quiero limpiarme. Yo quiero limpiarme de esa apatía, pastor. Quiero limpiarme de esas distracciones. Quiero limpiarme de esa palabrería. Mi boca no me ayuda a veces, pastor. Pastor, de las pasiones juveniles. Yo espiritualmente doy un paso al frente, pastor. Y le pido por favor que ore por mí para que Dios me ayude a yo mismo limpiarme de estas cosas, a yo dejar estas cosas. Alguna persona honesta y valiente que levante su mano, pastor, yo quiero esa limpieza. Alguien levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Alguien más, pastor, yo también necesito esa limpieza y me voy a limpiar. Alguien más. Dios te bendiga, hermano. Señor, así sea, mi Dios. Ayúdanos a limpiarnos, Padre mío. Ayúdame a mí, Padre. Soy un pastor. Necesito estar limpio. No quiero ser como una letrina, Señor.
Quiero ser como un instrumento de oro y de plata, donde pones tu incienso puro, mi Dios, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.